Hoy no solamente recordamos, sino celebramos el misterio más importante de nuestra fe, el misterio de la Santísima Trinidad que muchos quieren abordar desde la razón y la lógica, pero sabemos que la verdad sobre nuestro Dios, los misterios tan grandes y sobre todo la profundidad de su naturaleza, únicamente contemplamos y entendemos desde la confianza. La palabra revelada en la Sagrada Escritura nos habla de un Dios uno y trino. Y ya antes, en la antigua alianza, hay pruebas de su Trinidad, pero en la manifestación gloriosa, la revelación completa en Jesucristo, nos damos cuenta que nuestro Dios tiene un misterio que otras religiones no han alcanzado. Es mentira decir igualándonos con otras religiones, y lo sabemos muy bien. Nuestra fe completa y perfecta, lo que hoy Jesús reafirma hablando del Espíritu Santo y que nos lleva a la verdad total, nos permite entrar al corazón de Dios, no solamente contemplarlo por fuera y de lejos. Es un gran privilegio. Y Jesús dijo: a ustedes se les confió conocer los misterios del reino de los cielos. Y hoy contemplamos el misterio más grande. Dios nos permite, a través del corazón de su Hijo, entrar en lo más íntimo, lo más profundo, lo más oculto, y entender que nuestro Dios, siendo amor, como lo define San Juan, es Trinidad. Incluso hablando del amor, uno necesita al otro para amar. Antes de la creación del mundo, el amor de Dios se extendía, se comunicaba entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalmente, en el momento de la creación, Dios extiende su amor sobre lo creado, y ahí está la marca del amor divino: la bondad, la perfección, la armonía. Y cuando se nos dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, realmente nosotros tenemos la marca de la Trinidad, la unidad del amor en nosotros, la unidad en la familia, en el matrimonio y la iglesia. Jesús, en su manifestación terrenal, el Hijo de Dios, al recibir el cuerpo humano, siendo parecido a nosotros en todo, menos en el pecado, manifiesta la Trinidad, por ejemplo, cuando baja a las aguas del Jordán. Como lo relata el Evangelio, se manifiesta el Espíritu Santo en forma de una paloma y se escucha la voz. Lo mismo cuando Jesús sube a la montaña con sus discípulos y ahí se transfigura, lleno de gloria y majestad. Se percibe la nube del Espíritu Santo y también la voz del Padre. Y cuando Jesús envía a los apóstoles, los envía con el mandato de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así como en toda la historia de la iglesia, el enemigo intenta alejarnos de la verdad, confundirnos con la verdad, atentar contra la verdad. Lo mismo ocurrió con la Santísima Trinidad. El presbítero Arrio y un grupo de sus discípulos y un grupo pequeño de fieles decían que en Dios hay una sola persona, un solo Dios. Y Jesús era un súbdito. Este peligro no se ha terminado. Sigue actual hoy en día en la creencia de los testigos de Jehová, que consideran a Jesús simplemente un arcángel y al Espíritu Santo como una simple energía personal. Y también en la comunidad pentecostal unida, por ejemplo, hay una comunidad pentecostal unida de Colombia que también son arrianos, no creen en la Trinidad. Entonces, vemos que continuamente en las tendencias del mundo y las corrientes espirituales podemos llegar tan fácil a no entender lo que Jesucristo trajo a la tierra, rechazar la verdad. Nos preguntamos, cuando contemplamos la doctrina de la iglesia, cómo la podemos aplicar en nuestra vida personal, en la vida cotidiana, en la vida común y corriente. En cuanto a la verdad sobre la Trinidad, hay algo muy particular. Las tres personas de la Trinidad tienen la misma naturaleza. Vivimos una unidad
en la cual la discordia, la rivalidad, la soberbia actúan de manera muy impresionante, viéndonos iguales como hijos de Dios, ni más ni menos, desde la humildad, reconociendo el valor del otro, sabiendo que nosotros los bautizamos, tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Es el paso para entender al otro igual como nosotros. Y hablando de la unidad, vemos las experiencias de la iglesia como parte del envío que Jesucristo dejó a los apóstoles. Que tan fácil es tildar a algunas comunidades como innecesarias. Que tan fácil es decir que aquí o allá hay plenitud de salvación. Como pasaba también en la iglesia primitiva, ¿verdad? Unos decían que eran de Apolo, otros de qué, de Cefas, otros de Pablo. Y San Pablo actúa de manera muy firme. ¿Por qué? Porque él es quien proclama que hay una sola fe, un solo espíritu, una sola iglesia, un solo Señor. Entonces, Dios hoy en la época actual, la época de tantas divisiones, nos quiere hacer una advertencia. La iglesia persevera siempre y cuando esté unida y firme a la doctrina, firme a la verdad. Nos parece muy curioso, ¿verdad? Porque cuando se celebra la misa tridentina, la que estamos celebrando hoy, es la misa Novus Ordo en latín, pero me parece muy curioso. Se puede celebrar una misa en latín, la tridentina, y se levanta una crítica en la iglesia, como si alguien estuviera cometiendo el pecado mortal. Pero celebran tantas misotecas, ¿sí? Y nadie dice nada. Entre las mujeres mal vestidas al templo, nadie dice nada. Pero una mujer piadosa se pone la mantilla. ¡Qué escándalo, Dios mío! Pecado mortal, incluso el pecado contra el Espíritu Santo. Vemos que hoy en día lo radical, lo firme, no se recibe con tanto agrado que lo flexible, lo liberal. Y necesitamos darnos cuenta de dónde proviene esta influencia. Si acaso no es una influencia de la asedia, una asedia que está implantada en tantos corazones, porque la gente a veces buscando los caminos prefiere lo más fácil, lo más cómodo, y no acepta tan directamente lo que Jesucristo quiere proponer. Entonces, entender que dentro de la iglesia hay tantos carismas, tantas espiritualidades que apuntan siempre a lo mismo, apuntan a Jesucristo. Es la meta que nosotros reconocemos. Y en la iglesia existen muchas antesalas, muchas recepciones. Ahí están las comunidades y movimientos, las corrientes espirituales que suscitó el Espíritu Santo, por ejemplo, en los años 70 y 80. Y actualmente también suscita en las comunidades radicales, tradicionalistas, tradicionales, por el bien de la iglesia. ¿Por qué? Porque los carismas de las comunidades laicales son carismas del Espíritu Santo y sirven para la edificación y fortalecimiento de la iglesia. Yo pienso que ustedes han visto, algunas personas llegan a la iglesia gracias a los movimientos y comunidades eclesiales. Primero llegan a un grupo pequeño de personas donde fueron recibidos, acompañados, y luego terminan en la parroquia siendo servidores, catequistas, sirviendo con música, ayudando en las actividades de la iglesia local. Entonces hoy, cuando celebramos la solemnidad, el domingo de la Santísima Trinidad, contemplamos la unidad de nuestro Dios, poniéndolo como nuestro reto. Ver al otro en la iglesia con un carisma particular, igual necesario como el mío. Y sobre todo, luchando por el fervor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, la Trinidad es amor. Y el amor es fervoroso, entregado, dedicado, detallista, respetuoso. Y queremos que sea un antídoto para la asedia que hoy en día está implantada en muchos de nosotros,
en los laicos, en nosotros los sacerdotes, en los obispos también. Ellos no tienen una protección especial. Muchas veces pasan por tantas situaciones difíciles. Por eso, frente a lo que ocurre hoy en día en el mundo, necesitamos vigilar. Vigilar y orar uno por otro. Luchar para que la iglesia siga fervorosa. Estas misiones que tenemos tan distintas, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en la creación, pero es la misión dominante del Padre. Aunque también el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo actúan en la redención, pero el que se entrega en la cruz es el Hijo. Y luego al final se manifiesta el Espíritu Santo, aunque es el Padre y el Hijo que envían su Espíritu. Así nosotros reconozcamos nuestra misión, nuestro lugar en la iglesia. Protejamos nuestra alma frente al desánimo, la pereza, la indiferencia. Y no tengamos miedo a ser radicales. Siempre les van a tildar de locos, rígidos, extraños. Y la letaña es larga, ¿no? La letaña es larga. ¿Por qué no dice nada de los liberales? ¿Ah? Eso también nos hace pensar. Nos hace pensar. Pero no tengan miedo. Finalmente a tantos santos tildaron de locos. La verdad se defiende, pero se defiende en nosotros y gracias a nosotros. Decir que se defiende sola no es verdad. No se defiende sola. Así como Cristo necesita nuestras manos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma, también necesita que nosotros, desde el fervor y desde un profundo respeto y la fidelidad a la iglesia, aunque nos duela, nosotros manifestemos la verdad. Manifestemos la verdad que hoy Jesucristo menciona en su evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.